Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Oficina número 1. En esta oportunidad vamos a reseñar, comentar algunos libros referidos a el arte de la ficción, el oficio de la ficción, la escritura creativa en general, autores, críticos, académicos que reflexionan sobre cómo se escribe, desde dónde se escribe y cuáles son las mejores estrategias para construir una buena obra de ficción. El primer libro que vamos a comentar, del premio Nobel turco Orhan Pamuk, se titula El novelista ingenuo y el sentimental. Estas fueron unas conferencias que pronunció Pamuk en Estados Unidos, en una universidad, dentro de un seminario muy prestigioso, y allí el autor justamente evalúa todas las fases del proceso creativo, paso a paso, qué ocurre en la mente cuando se inventan personajes, cuando se construyen tramas, cuando se desarrollan argumentos. Fue más o menos el hilo conductor de estas conferencias en las que él parte de una premisa. Existen dos distintos tipos de escritores y lectores, los ingenuos y los reflexivos. Y estos reflexivos más adelante les pone el mote de sentimental. Pero hay una escritura y una lectura ingenua y otra lectura un poco más concienzuda. Se refiere Pamuk, utiliza la expresión escritor ingenuo y lector ingenuo sobre aquellas personas que simplemente valoran el arte de escribir como una necesidad expresiva, un decir, no darle muchas vueltas a los artificios, a las formas, a los métodos, al planteamiento previo, a la preproducción, al cómo se ha de decir, sino simplemente la urgencia, la lírica de decir algo y de leer algo. Leer para entretenerme, leer para pasar el rato, leer porque quiero hacer algo en esta próxima media hora que no sé qué hacer. En ese trabajo, en esa afición hay cierta ingenuidad que no la refiere de manera negativa. Incluso se ampara en el tratado clásico de Schiller, de poesía ingenua y poesía sentimental. Hay toda una tradición en este concepto que recoge acá Pamuk. Por otro lado está el autor y el lector reflexivo, aquel cortasariano, el que sí está muy atento a cómo se hace una obra. Ya no interesa tanto el argumento, la peripecia, el relato de un personaje que va de aquí a acá y que me genera cierta curiosidad, interés, amor, odio, sino que quiero saber cómo se cuenta esa historia, cuáles son las tramas, cómo es el narrador, cómo es la forma, cuál es la fórmula que utilizó el autor para presentar esta trama. Y este es un autor mucho más cerebral. Entonces, puede ser una manera de diferenciar los dos autores que describe Pamuk, el espontáneo, ingenuo, y el cerebral, reflexivo, sentimental. Esta premisa está a lo largo de todas estas conferencias. Hay observaciones y reflexiones muy interesantes sobre cómo funciona la mente durante el proceso de invención, durante el proceso de lectura, cómo imaginamos a los personajes, cómo los sentimos, cómo cada persona construye el personaje según su propio imaginario, mundo, referentes. Pamuk habla de todos estos asuntos, tramas, argumentos, atmósferas, todo lo que construye una novela, y es una guía muy atractiva para todo aquel que quiera aventurarse en el arte de crear. Hay que pasearse por la obra narrativa de Pamuk, hablaremos de ella en otra oportunidad, y para entender un poco los procesos creativos en general recomiendo con entusiasmo El novelista ingenuo y el sentimental de Orhan Pamuk. Hablemos a continuación de las confesiones de un joven novelista de Umberto Eco. Este libro tiene una mirada muy interesante, diferente a otros que comentaremos, porque es la mirada del filósofo. Umberto Eco en principio es fue un autor más formado en la filosofía, en el pensamiento intelectual y bueno, tiene una vena novelística también de gran trayectoria, pero siempre se reconoció más dentro del ámbito del pensamiento filosófico. Y su acercamiento a las letras, la descripción que hace en este trabajo pasa justamente por ese tránsito, desde el rigor científico, desde la mirada objetiva, filosófica, a las ficciones o sobre las ficciones, y cómo construyó especialmente su primera novela
El nombre de la rosa. Para todos aquellos que tengan la motivación, el interés o la inquietud de hacer una novela histórica, creo que es esencial que se den una vuelta por las confesiones de un joven novelista, porque aquí Eco nos cuenta cómo inventó esa maravillosa novela que es El nombre de la rosa y cómo fue su acercamiento a la Edad Media, tanto en la mirada detectivesca sobre William de Baskerville, el personaje protagonista, cómo lo creó, cuáles fueron sus fuentes, cuáles fueron las atmósferas donde se inspiró para crear a este personaje, y toda esa trama de un bagaje erudito muy valioso sobre todo lo que fue la Edad Media. Es la mirada de Eco, autor de grandes tratados filosóficos, semiológicos y de novelas también que ya son parte del canon occidental contemporáneo. Creo que El nombre de la rosa es la más atractiva, la más interesante, y al final tiene un capítulo muy llamativo sobre la importancia de las listas. Las listas suelen tener muy mala fama, están así un poco desprestigiadas por lo que excluyen, por lo que dejan por fuera. Sin embargo, Eco le da un valor a la lista como guía, como soporte de una formación intelectual, erudita, en la que colocamos aquello que genera una influencia positiva, algo que vale la pena leer, quizás no ahora, pero a futuro, tener en cuenta, valorar. Entonces hace aquí una reivindicación de la lista como herramienta auxiliar de todo autor. Se suscriben, suscribo muchas de las cosas que señala Eco en ese apartado. Recomiendo entonces, en especial para aquellos que quieran hacer novela histórica o trabajar novela histórica, Confesiones de un joven novelista de Humberto Eco. Hablemos de Harold Bloom, novelas y novelistas, el canon de la novela, selección de autores clásicos tradicionales sobre los que Bloom redunda, profundiza, analiza, porque muchos de estos pequeños ensayos u observaciones ya han sido expuestas en otras obras de este autor, como el canon occidental, quizás de las más reconocidas de su valiosísima trayectoria. Muchos de estos escritos son resúmenes de estudiantes de Bloom que permitieron hacer esta compilación sobre novelas. Tiene algo parecido también sobre ensayos, otras sobre cuentos. Y aquí Harold Bloom nos cuenta sus aficiones, filias y fobias por los autores de su preferencia. Puede ser redundante, sobre todo si nos acercamos a la obra de este autor, repetitivo, pero es porque simplemente lo que hace es comentar los autores por los que siente más aprecio, los que más admira, las obras que más ama y exponer argumentos para justificar esa afición. Hay un repertorio bastante amplio de autores norteamericanos, de novelistas norteamericanos, algunos europeos, pocos de otras literaturas a las que se acerca de una manera quizás más distante, pero las miradas de Bloom sobre Faulkner, Willa Carner, Upton Sinclair, Steinbeck, entre otros, son muy lúcidas, son muy interesantes e invitan a leer a estos autores, y creo que eso es lo más valioso. Nada más acercarse al índice es una guía de literatura clásica y contemporánea que siempre vale tener presente a la hora de querer descubrir nuevos autores, nuevos argumentos, nuevas tramas, nuevos novelistas que quizás están ahí. Conocemos sus nombres, pero por distintos asuntos no nos hemos acercado a ellos. Harold Bloom nos invita a conocerlos y a descubrirlos en este compendio publicado por Páginas de Espuma, El canon de la novela, novelos y novelistas. ¿Qué hace a una novela imperecedera, inolvidable, inamovible del canon, importante para la historia? Estas son algunas de las preguntas que se hace Italo Calvino en su clásico ensayo ¿Por qué leer a los clásicos? Aquellos libros que, a juicio del autor, nunca terminan de decir lo que tienen que decir, que están vivos, que cada nueva lectura supone otra experiencia, que siempre tienen, el contexto hace que te ofrezcan nuevos argumentos, que digan cosas diferentes, que tengan una vivacidad e intensidad que otras obras no tienen. ¿Cuáles son las claves de su permanencia, de su persistencia a lo largo de la historia como obras referenciales? Eso se plantea este autor en este primer ensayo, ¿Por qué leer a los clásicos? Da muchas
argumentos muy valiosos sobre estas obras que han logrado persistir desde Homero hasta nuestros días. Y en ese bagaje, en ese ámbito, en ese tránsito, aparecen autores a los que les presta un poco más de atención en capítulos aparte. Tenemos lecturas de Calvino sobre Jonathan Swift, sobre Ovidio, sobre Boris Pasternak, sobre Voltaire, Diderot y todo ese compendio de grandes obras enciclopédicas de la tradición occidental. Es un curso de lectura analítica y lectura crítica. Se aprende a leer mejor después de leer a Calvino, porque empiezas a fijarte en asuntos que quizás en lecturas más superficiales se pasan por alto. Hay claves interpretativas que vale la pena tener presente y es un placer leer esta invitación al ejercicio de la lectura como la que sugiere Italo Calvino en Por qué leer a los clásicos. Quiero hablarles ahora de dos textos de Coetzee, premio Nobel sudafricano. Dos libros con un nivel de profundidad y erudición inmenso, pero distintos en su naturaleza, en su forma expositiva. El primero de ellos, Costas extrañas, reúne una serie de ensayos de Coetzee publicados entre 1986 y 1999, donde este prestigioso intelectual nos da un taller de lectura crítica y analítica. La manera que tiene Coetzee de aproximarse a la obra de autores como Kafka o más contemporáneos como Salman Rushdie, entre otros, nos sugiere que quizás, por ejemplo, no leímos La Metamorfosis, obra que quizás conocemos y hemos leído un par de veces, pero después de acercarnos a lo que nos dice Coetzee sobre esa obra, lo que encuentra detrás de la trama, las aristas que aparecen en esta lectura analítica, nos quedamos con la impresión de que se nos quedaron muchas cosas por fuera. Realmente es muy interesante la capacidad de análisis, de observación, el rigor intelectual con el que este autor se aproxima a estas obras clásicas es valiosísimo, es muy sugerente, invita a leer estas obras, a releerlas y aproximarse de una manera mucho más atenta, lúcida y profunda. Hay ensayos sobre Joseph Brodsky, Rilke, autores de la antigüedad clásica, del siglo XVI, XVII. Es un poco variada la elección, el repertorio de autores que incorpora Coetzee en estos ensayos y vale la pena aproximarse a ellos para reforzar las herramientas que podemos tener como lectores. El siguiente libro, El buen relato, realmente es una conversación inteligente, aguda y fina entre el autor Coetzee y la psicoanalista Arabella Kurtz. Son miradas del psicoanálisis sobre la experiencia creativa del ser autor y ser lector. Coetzee pregunta, duda, reflexiona en voz alta e intercambia pareceres con esta prestigiosa psicoanalista sobre qué ocurre en la mente durante los ejercicios de creación y durante los procesos de lectura. El aporte que hace Kurtz es realmente valioso porque detalla asuntos o situaciones que por lo general se pasan por alto durante estos procesos de creación. Es la mirada de la psicóloga, la mente y su funcionamiento, y sus trampas, y sus oscuridades, y sus luces. Todo eso aparece aquí expuesto de una manera muy amena, porque es una charla, es una plática entre dos intelectuales y amigos, que es muy atractivo, muy sugerente y muy interesante para todos aquellos interesados en los procesos de invención de ficciones. Coetzee y Arabella Kurtz, El buen relato y los ensayos reunidos en Costas extrañas. Es la recomendación. La imaginación literaria de Henry James. Esto es un clásico, es una joya y es una delicia de un autor de una obra vasta, amplia y de un prestigio irrefutable. En este trabajo, Henry James presenta una serie de miradas, aproximaciones y reflexiones sobre el oficio de la crítica literaria, la mirada sobre las obras, el acercamiento a otras obras,
los procesos creativos en general. Tiene dos ensayos en particular que son muy finos, muy agudos, muy sugerentes, que son El arte de la ficción y El futuro de la novela, en los que reflexiona sobre la importancia de la novela, su consolidación como el género más visible, importante y reconocido dentro del hacer literatura, del ámbito literario. Tiene también textos referidos ya a autores de su gusto, de su preferencia, siempre tratados con un rigor y una objetividad muy coherente, muy orgánica. Hay trabajos sobre Stevenson, Dickens, Ibsen, Shakespeare. Son autores que Henry James leyó y que claramente dejaron una huella en su amplia obra narrativa. El texto se divide en tres partes, o los editores consideraron propicio separarlo en tres bloques. El primero se titula Biografía literaria, el segundo El arte de leer y por último Crítica y ficción. Y esta separación la justifican justamente atendiendo en principio a la construcción de semblanzas o pequeñas biografías sobre autores a los que Henry James admiraba. En segundo lugar, el ejercicio de la lectura como aptitud analítica, reflexiva, estética, como proceso estético. Y finalmente, lo que es el oficio de la crítica y su relación con la creación. Crítica y ficción. Ahí están incluidos los textos a los que hacía referencia antes, El arte de la ficción, El futuro de la novela, y es una obra de referencia, una obra fundamental para todos aquellos que tengan curiosidad o deseo de entender los procesos de crítica literaria de la mano de los procesos de creación literaria. Henry James. En El arte de la ficción, James Salter nos presenta tres conferencias que dictó en la Universidad de Virginia. El caso de Salter es interesante porque es un autor que llegó tarde a la literatura. Era militar, piloto, y una serie de circunstancias hicieron que más adelante desarrollara una carrera literaria, y nos cuenta justamente cómo fue ese acercamiento a los editores, cómo fueron sus primeras lecturas y cómo fue desarrollando una prestigiosa y reconocida carrera literaria. La edición de Salamandra tiene un hermoso prólogo de Antonio Muñoz Molina, donde nos devela varias de las claves de la poética de Salter. Estas tres conferencias son El arte de la ficción, escribir novelas y convertir la vida en arte. Es muy atractivo el texto porque son reflexiones hechas por un hombre ya de 90 y pocos años sobre una carrera exitosa con algunos títulos que tuvieron mucha visibilidad, otros que no tanto. Entonces es la mirada de un hombre maduro sobre la carrera literaria, sobre la invención de ficciones, sobre los procesos de construcción de personajes, tramas y en especial la importancia de las influencias. Salter hace mucho énfasis en estas conferencias, en estos textos, sobre cómo los autores que leyó con pasión, con amor, con admiración, dejaron una huella profunda en su trabajo literario. No solo aquellos que leyó, también a los que conoció, con los que se relacionó ya teniendo una vida pública como autor literario, y hay detalles y momentos muy interesantes de todo este relato. Recomiendo entonces El arte de la ficción de James Salter. Y nos faltaba quizás, dentro de todos los ensayos que hemos abordado, la mirada del poeta, el pensamiento lírico. Y para eso, para saldar esa deuda, les presento la obra de Auden, El arte de leer, también en sintonía con muchas de las obras que hemos citado, compendio de ensayos y artículos de este prestigioso poeta sobre la tradición literaria y algunos autores de su preferencia. Los primeros ensayos son, a mi juicio, los más interesantes porque hace reflexiones muy
oportunas sobre los procesos de escritura, lectura y por último juicio de valor o crítica. Cómo se lee, cómo se escribe, cómo se juzga una obra de calidad o una obra fallida. El autor se centra en esa búsqueda, reflexiona sobre todos estos procesos y luego nos regala o nos presenta textos sobre autores particulares como Marianne Moore, Cavafis, Shakespeare, Lewis Carroll, Edgar Allan Poe, miradas de un grandioso poeta sobre otros autores o poetas, y habla también sobre los griegos, la poesía mística. Tiene este componente lírico que quizás hemos echado en falta en otras de las obras que hemos recomendado en esta oficina número 1 y que es interesante para aportar a nuestra reflexión estética, a nuestro proceso de comprensión del oficio de la crítica, el oficio de la ficción. Creo que es un buen cierre para todas estas obras que hemos presentado el día de hoy, hablar de Auden y el arte de leer. Espero que hayan disfrutado esta nueva entrega de Oficina número 1, referida al oficio de la ficción, el arte de la ficción y la construcción de ficciones. Si les gustan estas reseñas, pueden suscribirse a mi newsletter, al canal de YouTube, o seguir mi cuenta de Instagram @sanchezrugeles, donde además de literatura hablamos de música, cine, cultura general y distintos asuntos. Espero verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su compañía.